Esta clase teórica corresponde al tema compuestos de coordinación. Una de las propiedades más importantes de los elementos de transición es la formación de compuestos de coordinación. Estas son sustancias formadas por la unión en proporciones estequiométricas de dos o más especies químicas, cada una con existencia independiente. Un compuesto de coordinación está formado por un ion complejo. Y acá tenemos el ejemplo de un compuesto de coordinación y como observamos, dentro de los corchetes se encuentra el ion complejo. El ion complejo está formado por un metal de transición generalmente, que va a ser el ion o átomo central. Vemos acá, tenemos la representación de la tabla periódica y cuáles son los metales de transición que van a formar los complejos. También tenemos la presencia de los ligandos. Estos ligandos son moléculas que hemos dicho que los complejos estaban formados por varias moléculas de existencia independiente, y acá vemos que este complejo está formado por moléculas de agua y amoníaco. Estas moléculas, la característica que tienen es que presentan pares de electrones no enlazantes, y son estos los electrones que van a acercarse a ese ion central debido a que actúan como bases de Lewis. Entonces, para nombrar a los complejos vamos a tener que utilizar una nomenclatura especial. Los ligandos van a tener en algunos casos nombres especiales, como por ejemplo el agua se lo va a nombrar como aquo, el amoníaco, que es otro que utilizamos mucho, se lo va a nombrar como amino o amín. Después también vamos a encontrar sales, como por ejemplo los sulfatos, los nitratos, sulfitos, nitritos. Todos estos sales van a conservar su nombre. Pero, por ejemplo, en el caso de los cloruros, fluoruros, bromuros, los halógenos, cuando forman aniones, van a modificar su nombre, y en vez de llamarse fluoruro se va a llamar fluoro. En vez de cloruro, cloro; en vez de bromuro, bromo; en vez de ioduro, iodo. Para indicar que es un complejo se encierra entre corchete, el átomo central y los ligandos. Veamos que dentro de los corchetes tenemos al átomo central, y en este caso tenemos dos tipos de ligando, que tenemos las moléculas de agua y amoníaco. Todo lo que está dentro del corchete corresponde a la esfera de coordinación. ¿Cómo vamos a nombrar los ligandos? Primero ¿cómo vamos a nombrar los complejos? Primero vamos a nombrar los ligandos y luego al átomo central. En la fórmula lo escribimos al revés, primero el metal y después los ligandos. Entonces acá vamos a ver un ejemplo. Abrimos corchete, colocamos el metal, que en este caso es el cobre, vamos a colocar el ligando y la cantidad, si hay de un mismo ligando varios, vamos a utilizar un subíndice con la cantidad de ligandos presente. En este caso son 4 moléculas de agua. Cerramos el corchete y fuera de este corchete ponemos la carga 2+. Esto hace referencia a la carga de este ion complejo. Fíjense, dentro de la esfera de coordinación tenemos moléculas de agua que son ligandos neutros. Entonces esa carga 2 positivos que vemos fuera del corchete corresponde al estado de oxidación del cobre. Entonces, ¿cómo vamos a nombrarlo? Empezamos de atrás hacia adelante, es decir, primero vamos a nombrar a los ligandos. Acá tenemos que es ion, porque tengo carga positiva, ion, tetra, porque son 4, aquo, que son las moléculas de agua, cobre, que es el nombre del metal,
2 con su estado de oxidación entre paréntesis y número romano. Entonces, este ion complejo se llama ion tetraacuo cobre 2. Fíjense en que el nombre del complejo, todo lo que está dentro de la esfera de coordinación, se escribe uno seguido de otro sin dejar espacio. Cuando tenemos diferentes ligandos, se lo nombra por orden alfabético sin considerar su prefijo, o sea, di, tri, hexa, etc. Si el complejo es catiónico o molécula neutra, el nombre del metal lo acompaña su estado de oxidación entre paréntesis y el número romano. Acá tenemos un ejemplo donde tenemos más de un ligando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que tener en cuenta para poder nombrarlo? Primero vamos a sacar el estado de oxidación del hierro. Veamos que en este caso en particular, los dos ligandos que tenemos presentes son ligandos neutros, es decir, que no están aportando carga. Entonces, esta carga positiva que queda fuera del corchete corresponde al estado de oxidación del hierro. Entonces, ahora lo vamos a nombrar y para nombrarlo también vamos a tener que tener en cuenta cuáles son los ligandos. Entonces, nombramos primero, decimos un ion porque tiene carga positiva. Y acá, fíjense, tenemos 3 moléculas de agua y 3 moléculas de amoníaco. Entonces, lo que vamos a considerar es por orden alfabético. AC de acuo va antes que AM de amino. Entonces, primero vamos a nombrar al agua y después al amoníaco. Entonces, ion triacuo triamin hierro 2. Ahora, si el complejo es un anión, el nombre del metal se le adiciona la terminación ato. En casos especiales, como por ejemplo el hierro, el cobre, la plata, no solo se adiciona la terminación ato, sino que se lo nombra diferente. Entonces, donde tenemos hierro es ferrato, cobre, cuprato, plata, argentato, oro, aurato, plomo, plumbato. Entonces, en este caso, vamos a ver un ejemplo con el hierro. Vamos a sacar el estado de oxidación del hierro. Acá tenemos 6 moléculas de cianuro. Cada cianuro aporta una carga negativa. Entonces, tenemos 6 cargas negativas. Como vemos, fuera del corchete hay 3 cargas negativas. Eso quiere decir que hay 3 cargas positivas que están presentes dentro de esa esfera de coordinación y corresponden al estado de oxidación del hierro. Entonces, una vez que hemos identificado el estado de oxidación del hierro, lo vamos a nombrar, es el ion hexacianoferrato 3. Fíjense en que hemos tenido que modificar la terminación del hierro, en este caso hemos puesto la palabra ferrato, que hace referencia a que es un ion negativo. El término complejo está relacionado con la coordinación de ligandos con un metal central. Pero estos complejos pueden ser catiónicos, aniónicos o neutros. ¿De qué va a depender esto? De la carga que tenga fuera del corchete, es decir, cómo se compensan las cargas dentro de la esfera de coordinación, la carga que queda remanente lo va a convertir en un catión, en un anión o en una molécula neutra. Fíjense, en el primer caso estamos en presencia de un catión que tiene carga positiva. La segunda molécula es un anión que tiene carga negativa y la tercera es una molécula neutra porque no tiene carga. Entonces, lo que vamos a hacer, lo primero vamos a identificar el estado de oxidación del metal en todos estos complejos. El primer caso es sencillo porque el amoníaco es un ligando que no tiene carga, entonces es neutro y la carga que se va a observar fuera del corchete pertenece al estado de oxidación del cobalto, que es más 3. En el segundo caso tenemos
ligandos cloruros. Cada cloruro tiene una carga negativa, entonces acá tenemos 4 cargas negativas de los cloruros y como veremos nos queda una carga fuera del corchete. Eso quiere decir que las otras 3 cargas han sido compensadas dentro de la esfera de coordinación y como el amoníaco es neutro, las 3 cargas positivas solamente las va a aportar el cobalto. En el último caso tenemos 3 cloruros, o sea, tenemos 3 cargas negativas que se van a compensar con las 3 cargas positivas del cobalto. Entonces, ahora que ya vemos en los 3 casos, el cobalto tiene estado de oxidación más 3, entonces vamos a proceder a nombrar. En el primero es un ion, es un catión, ion hexaamin cobalto 3. En el segundo caso, también tenemos un ion, y es el diamin tetraclorocobaltato 3. Fíjense que acá hemos modificado la terminación del cobalto agregándole el ato y eso se debe, esa terminación ato, a que es un anión, o sea, es un ion de carga negativa. Por otro lado, fíjense que hemos tenido que tener en cuenta el orden alfabético para poder nombrar los ligandos, ya que teníamos 2 ligandos diferentes, teníamos cloruros y teníamos amoníaco. Entonces, por orden alfabético, AM va antes de Cl del cloro. Entonces, nos queda el ion triamin tetraclorocobaltato 3. Ahora vamos a ver cómo nombramos al complejo neutro y es triamin triclorocobalto 3. Veamos que de los 3 casos, el segundo es el único que se ha modificado la terminación porque se da que es un ion negativo, mientras que en presencia de cationes y moléculas neutras no se modifica la terminación del metal. Bien, en todos los casos, como verán, hemos colocado el estado de oxidación del cobalto en números romanos y en paréntesis. Acá hay otros ejemplos de nomenclatura. Lo primero que vamos a hacer es colocar el estado de oxidación del metal, porque después lo vamos a tener que nombrar en la nomenclatura. Entonces, para eso vamos a deducir a partir de las cargas del ligando cuál sería la carga del metal, el estado de oxidación. En este caso tenemos 2 cianuros, cada uno con una carga negativa, y fuera del corchete tenemos una carga negativa, es decir, que el estado de oxidación del cobre es más 1. Vemos el segundo caso, tenemos 3 cloruros, es decir, 3 cargas negativas. Me queda una fuera del corchete, eso quiere decir que el estado de oxidación del mercurio es más 2. En el tercer caso también tengo una carga negativa fuera del corchete, tenemos 2 cloruros, o sea, son 2 cargas negativas, es decir, el mercurio aquí tiene estado de oxidación más 1. En el último caso tenemos fuera del corchete, tenemos una carga positiva, sabemos que el amoníaco es una molécula neutra, así que esta carga positiva es la de la plata. Además, ya sabemos que la plata, su único estado de oxidación, aparte del estado de oxidación 0, es el más 1. Entonces, ahora estamos en condiciones de nombrar el primer complejo, es el ion diciano cuprato 1. Fíjense en que hemos adicionado la terminación ato al cobre, porque es un complejo aniónico. En el segundo caso es el ion tricloromercuriato 2. También hemos agregado la terminación ato y ponemos entre paréntesis el número romano, el estado de oxidación del metal. En el tercer caso tenemos el ion dicloromercuriato 1 y para el último caso tenemos el ion diamin plata 1. Fíjense en que en este último, al no ser un anión, sino es un catión de carga positiva, no se ha modificado la terminación
del metal y por más que sabemos que el estado de oxidación que tiene la plata solamente puede ser 0 y 1, lo mismo se agrega el estado de oxidación entre paréntesis y en números romanos. En todos los casos, fíjense en todo lo que está dentro de la esfera de coordinación, se escribe uno a la par de la otra y todo junto sin dejar espacio. Entonces, volvemos a la definición del principio donde hablábamos que un compuesto de coordinación estaba formado por un ion complejo. Entonces acá tenemos ejemplos de compuestos de coordinación y vamos a identificar cuál es el ion complejo. ¿Cómo vamos a nombrar cuando nombramos un compuesto de coordinación? Haremos lo mismo que hacemos cuando nombramos compuestos que son iónicos. Nombramos el anión y después al catión. En este caso vemos que uno, que puede ser el anión o el catión, uno es un ion complejo. En este caso, en el primer ejemplo, tenemos el anión es un sulfato y el catión es el ion complejo. Entonces, de acuerdo a esto, lo vamos a nombrar. Primero, al sulfato. Entonces, sulfato de, y recién nombro el ligando, tetraaquo zinc 2. Bien, entonces tenemos, primero nombramos al anión y después al catión. En este caso, el catión es un ion complejo. En el segundo ejemplo tenemos un anión complejo, o sea, tiene carga negativa. Entonces, al igual que nombrábamos los compuestos iónicos, primero vamos a nombrar al anión y después al catión. En este caso, el anión es un ion complejo. Entonces lo vamos a nombrar primero al complejo. Hexa, porque tenemos 6. Sulfociano, ferrato, fíjense en terminación ato porque es carga negativa, o sea, hexasulfociano ferrato 3 de amonio. Bien, ahora vamos a ver que cuando yo digo, nombro el anión y nombro al catión, no especifico que son 3 amonio. ¿Por qué? Porque sé que tiene que llevar 3 debido a que tengo que compensar 3 cargas negativas del ion complejo. Ahora vemos el último caso. Tenemos un cloruro de hexaamin cobalto 3. Otra vez vamos a nombrar primero al anión, que en este caso es cloruro, y después al catión, que en este caso hemos dicho era un ion complejo, es un catión porque tiene cargas positivas. Entonces, el cloruro de hexamin cobalto 3, fíjense en que no tuve que modificar la terminación a ato, la única que se modifica es la segunda y eso se debe a que estoy en presencia de un anión complejo. Cuando tenemos moléculas neutras o cationes complejos, no se modifica la terminación ato. Aquí vamos a repasar un poco con respecto a los ligandos, cuál es la capacidad que tienen estos ligandos de vincularse al ion central para formar los complejos. Estos ligandos, de acuerdo a su forma, pueden presentar la capacidad de ligar por una posición o por varias. En el caso de los ligandos monodentados, solo tienen un par de electrones que puede coordinar en una posición para formar el complejo. En estos casos yo estoy marcando ahora cuáles son los electrones que pueden llegar a combinarse para formar un complejo. Estos ligandos, como vemos en los primeros casos que hemos utilizado mucho, el agua, el amoníaco, el cloruro, el cianuro, el ion sulfociano que hemos trabajado hasta ahora, todos estos son ligandos monodentados, o sea, coordinan solamente en una posición y esto se debe al par de electrones no enlazantes. Pero también
tenemos ligandos bidentados. ¿Qué quiere decir que sea bidentado? Que la estructura de esa molécula le permite ligar con el ion central en dos posiciones. Veamos, este es el caso de la etilendiamina, donde tenemos pares de electrones no enlazantes en los átomos de nitrógeno. Estos átomos de nitrógeno entre sí están separados y eso le permite poder tomar dos posiciones de coordinación dentro del ligando. Lo mismo le pasa al ion oxalato, que tiene también pares de electrones no enlazantes sobre los oxígenos y tiene la estructura suficientemente separados esos dos oxígenos como para poder ocupar dos posiciones de coordinación en el ligando. También acá vemos otro ejemplo de un polidentado, que es el lepta, el cual es hexadentado, o sea, tiene 6 posiciones en las cuales puede coordinar para unirse al ion central. Ya vamos a ver con más detalle estas posiciones, pero en principio solo las voy a marcar. Tiene pares de electrones sobre los nitrógenos y sobre los oxígenos. Esto le confiere la posibilidad de combinar en 6 posiciones. Acá vamos a ir viendo en detalle cada una de las coordinaciones. En este caso tenemos la coordinación de ligandos monodentados, en este caso frente al cobre en estado de oxidación 2+, y vemos que el cobre tiene se combina con 4 amoníacos. Los amoníacos hemos dicho que tienen la posibilidad de unirse al ion central debido al par de electrones no enlazantes que presenta. Esto le da la propiedad de base de Lewis y se va a acercar hacia el ion central, en este caso, para coordinar 4 posiciones. En cada posición va a ir un ligando monodentado. Por eso necesito 4 moléculas de amoníaco para cubrir las 4 posiciones. Aquí tenemos la etilendiamina, que como hemos dicho anteriormente es un ligando bidentado, tiene pares de electrones no enlazantes sobre los nitrógenos. Observemos que la etilendiamina se puede acercar al ion central, al cobre, por 2 posiciones y ese par de electrones que están en los nitrógenos se van a acercar al cobre tomando esas 2 posiciones. ¿Por qué lo puede hacer? Fíjense que una vez que se ha coordinado con el cobre, vemos que forma un anillo que tiene 5 núcleos. Uno en el cobre, nitrógeno, carbono, carbono, nitrógeno, cobre. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Debido a que existe esa distancia de 5 núcleos, se forma este anillo de coordinación. Entonces lo mismo va a pasar con las otras 2 posiciones, que una molécula de etilendiamina puede formar estos anillos de coordinación de 5 núcleos. Esto le confiere mucha estabilidad a este complejo, ya que ya vamos a ver más en la próxima diapositiva, puede formar un quelato que le confiere mucha estabilidad. Es decir, que 2 moléculas de etilendiamina son suficientes para poder cubrir las 4 posiciones de coordinación que tiene el cobre 2+. En este caso vemos al hepta, que habíamos dicho anteriormente que es un polidentado. Acá vemos un poquito más grande la estructura del hepta y observemos en esta parte donde coordina con 2 nitrógenos en 2 posiciones del ion central y vemos que se parece mucho a la etilendiamina. Y efectivamente es muy parecida porque la base del hepta
es la etilendiamina. Fíjense en que se llama etilendiamino tetraacetato. Es decir, en las posiciones donde antes en etilendiamina, acá tenemos los pares de electrones sobre el nitrógeno, donde antes la unión en ese nitrógeno era con hidrógenos, ahora lo hace con grupos acetatos. Entonces tiene 4 acetatos, donde antes tenía la etilendiamina tiene hidrógenos. Estos acetatos, a su vez, vemos que sobre los oxígenos tenemos pares de electrones no enlazantes. Y la distancia entre ambos átomos dadores, en este caso el nitrógeno y el oxígeno, también tiene un anillo, va a formar junto con el ion central un anillo de 5 núcleos. Veamos, por ejemplo, este acetato que está acá, vemos que el núcleo de la etilendiamina, que teníamos estos 2 nitrógenos, son los que se combinan al ion central, y de un nitrógeno que se combina en esta posición, vemos que el oxígeno toma la otra posición que está acá abajo, es decir, que forma entre el nitrógeno, el metal, el oxígeno y estos 2 carbonos un anillo de 5 núcleos. Entonces, esto va a hacer con cada uno de los acetatos, el oxígeno se va a combinar en una posición con el metal. Es decir, que una sola molécula de esta puede tomar 6 posiciones de coordinación, en este caso frente al cobalto. Esto forma lo que se llaman quelatos. O sea, ¿qué es un quelato? El quelato, la palabra proviene de la palabra griega quele, que significa garra. Un quelante o un agente quelante es un ligando polidentado que se coordina a un ion central por 2 o más átomos dativos. Hace un rato habíamos visto la etilendiamina que se combinaba en 2 posiciones. En este caso tenemos el hepta que se combina en 6 posiciones. ¿Qué característica distintiva de este hepta se lo puede utilizar o se lo está utilizando en medicina? Es a través de la quelatoterapia, que es un procedimiento por medio del cual se adiciona ligandos como el hepta, que va a capturar o va a atrapar a metales pesados que se encuentran en el organismo y que están produciendo una intoxicación. Entonces el hepta lo captura a ese metal, impide que se combine con otra molécula dentro del organismo y así facilita la extracción de ese metal pesado. Como sabemos, los metales pesados no son asimilados, no hay un procedimiento o no hay un sistema que pueda eliminarlo naturalmente el organismo. Entonces, la utilización de estos tipos de ligandos que forman quelatos ayuda a poder liberar al organismo de esos metales pesados. El número de enlaces del ion central con los ligandos se llama índice de coordinación. Ya de a poquito hemos ido viendo distintos índices de coordinación. En este caso vamos a tener 3 ejemplos con el metal níquel y 2 ejemplos con el cobre. Acá vemos que el níquel en todos los casos presenta estado de oxidación +2. ¿Cómo nos damos cuenta rápido de eso? Es que cada uno de los ligandos que está formando parte de los complejos son ligandos neutros. Entonces la expresión de esa carga positiva corresponde al estado de oxidación del níquel. En el primer caso estamos en presencia de 6 moléculas de agua, es decir, el níquel va a coordinar en 6 posiciones y va a utilizar, en este caso, va a necesitar 6 moléculas de agua que son los ligandos monodentados. Entonces, en este caso, el índice de coordinación es 6. En el segundo ejemplo tenemos a 4 moléculas de agua que cada una va a coordinar en una posición y tenemos una molécula de etilendiamina.
Como recordarán, la etilendiamina es un bidentado. Quiere decir que una molécula de etilendiamina va a tomar dos posiciones dentro de la esfera de coordinación. Entonces, tenemos dos posiciones de la etilendiamina más 4 del agua suman en total 6. Entonces, el índice de coordinación de ese complejo es 6. En el tercer caso, vemos el níquel se combina con 3 moléculas de etilendiamina. Esto se debe a que cada molécula de etilendiamina se une al níquel por dos posiciones de coordinación. Entonces, con 3 etilendiaminas se cubren las 6 posiciones de coordinación. Entonces, el índice de coordinación, como veremos en este caso, en particular para el níquel 2, es en todos los complejos el índice de coordinación es 6. Para el cobre vemos que presenta 4 moléculas de agua, es decir, que su índice de coordinación es 4. Toma 4 ligandos monodentados, en este caso, que es el agua. En el segundo caso, vemos que hay presencia de oxalato. El oxalato es un bidentado que va a coordinar por pares de electrones en el oxígeno a dos posiciones de coordinación. Entonces, en este caso, al igual que pasa con la etilendiamina, una molécula de oxalato toma dos posiciones de coordinación. Entonces, con 2 moléculas de oxalato se completan las 4 posiciones de coordinación. El cobre en estado de oxidación 2, veamos acá que es cobre 2, coordina para 4 moléculas de agua, o sea, su índice de coordinación es 4. En este otro caso sacamos el estado de oxidación del cobre. Cada oxalato tiene 2 cargas negativas, me quedan 2 fuera del corchete, quiere decir que el estado de oxidación del cobre es más 2. En este caso también vemos que en este ion complejo el índice de coordinación es 4. Aquí estamos frente a un cuadrito donde resumimos algunos índices de coordinación más frecuentes de algunos metales. Fíjense en que en algunos casos tenemos metales con distintos estados de oxidación, como por ejemplo el cobre. En estado de oxidación 1, los índices de coordinación que generalmente utiliza para formar complejos es el 2 y el 4. En cambio, el cobre en estado de oxidación 2 forma complejos con índice de coordinación 4 y 6. Nosotros vimos ejemplos hace un rato de índice de coordinación 4. Después hay otros metales, como por ejemplo el hierro en estado de oxidación 2 y en estado de oxidación 3. Ambos casos van a coordinar siempre con un índice de coordinación de 6. O sea, acá hay como un pequeño resumencito. Por ejemplo, la plata, ya hemos visto anteriormente, siempre coordina como un índice de coordinación de 2. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las teorías que nos van a explicar la formación de complejos. Una es la teoría del enlace de valencia y la otra es la teoría del campo cristalino. Vamos a comenzar a desarrollar la teoría del enlace de valencia para poder explicar la formación de complejos. En este caso, la teoría del enlace de valencia ya la vimos con anterioridad junto con el tema enlace, los enlaces químicos, y esta teoría nos hablaba de la geometría que presentaban las moléculas se debía a que el átomo central hibridizaba sus orbitales atómicos puros para generar orbitales atómicos híbridos. Estos orbitales eran necesarios para poder combinarse con los otros elementos para formar la molécula. Necesitaba el átomo central producir orbitales
todos de igual nivel de energía, y por eso lo que hacía era hibridizar los orbitales atómicos puros en orbitales que sean todos de igual energía y que sean lo suficiente como para poder realizar las combinaciones que necesitaba. Y en esto se daba la geometría de las moléculas. Entonces, primero el átomo central hibridizaba sus orbitales y después, con estos orbitales híbridos, se iba a combinar con los otros átomos. En este caso, vamos a trasladar la teoría a la formación de complejos. Entonces, en base a esta teoría, vamos a suponer la formación de enlaces covalentes entre el metal central y los ligandos. Los enlaces se realizan entre orbitales híbridos del átomo central y los ligandos que se comportan como sustancias dadoras de electrones. Por lo tanto, el enlace que se forma entre el metal y los ligandos es de tipo covalente dativo. Entonces ahora vamos a explicar más claramente con un ejemplo cómo se va a establecer esta interacción entre los ligandos y el metal a través de enlaces covalentes dativos. Acá tenemos un ejemplo de un ion complejo. Vemos acá lo primero, para poder nombrarlo al complejo, vamos a tener que sacar el estado de oxidación del hierro. En este caso, vemos que tenemos 6 cianuros. Cada cianuro aporta una carga negativa, entonces tenemos 6 cargas negativas. Y fuera del corchete vemos 4 cargas negativas. Es decir, que el estado de oxidación del hierro es +2. Entonces ahora, sabiendo ya el estado de oxidación del hierro, ya lo podemos nombrar y es el ion hexacianoferrato 2. Ahora, para poder aplicar la teoría del enlace de valencia, ¿qué es lo que hemos dicho recién? Que el átomo central tenía que formar orbitales híbridos para poder en esos orbitales híbridos alojar el par de electrones que trae el ligando. Entonces, para eso lo primero que vamos a hacer es escribir la configuración electrónica del metal. En este caso, tenemos 2 electrones en los orbitales S y tenemos 6 electrones en el orbital D. Esto es en el caso del hierro. Pero como nosotros tenemos hierro en estado de oxidación 2, quiere decir que ha perdido 2 electrones. Esos 2 electrones los va a perder del orbital de menor energía, que es el orbital 4s. Entonces nos queda 6 electrones en los orbitales D. Como lo que necesita el hierro es formar orbitales híbridos para alojar los pares de electrones del ligando, lo que va a tratar de hacer es liberar la mayor cantidad de orbitales atómicos. Para hacer esto, tenemos la forma excitada del ion hierro. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a aparear los electrones desapareados para liberar espacio. Entonces, vamos a aparear de estos 4 electrones, nos va a quedar solo 3 orbitales ocupados y vemos que se van a liberar 2 orbitales D, 1 orbital S y 3 orbitales P. Con estos orbitales, el átomo central va a formar 6 orbitales híbridos D2sp3. Esta hibridación le va a dar la geometría octaédrica a este complejo. Entonces, esta es la forma octaédrica donde en el centro tenemos al metal, que es el hierro en estado de oxidación 2, y en cada uno de los vértices de este octaedro vemos a un cianuro que
va a formar un enlace covalente dativo con este átomo central. Acá tenemos otro ejemplo. Acá tenemos el ion tetraacuo zinc 2. Vamos a escribir su configuración electrónica. Esta es la del metal. Cuando pierde los dos electrones, los va a perder del orbital de menor energía, que es el 4s. En este caso, la configuración excitada es igual que la anterior porque ya no puede aparear más electrones. Los 10 electrones que están en el orbital D ya están apareados. Entonces eso me libera un orbital S y 3 orbitales P. Entonces con eso va a formar 4 orbitales híbridos sp3. Esto le confiere la geometría tetraédrica, donde en el centro tenemos al metal, que es el zinc, y en los vértices tenemos moléculas de agua que van a tener una interacción, de acuerdo a la teoría del enlace de valencia, por medio de un enlace covalente dativo. Acá tenemos otro ejemplo. Vemos la configuración electrónica del platino. En este caso, fíjense que el estado de oxidación del platino es +2, ya que lo sacamos, tenemos 4 cloruros de carga negativa, queda 2 cargas negativas al final, entonces el estado de oxidación del platino es +2. El ion es tetracloroplatinato 2. Vemos que al perder los 2 electrones, pierde un electrón del S y un electrón del D. Tiene una configuración especial el platino. Entonces me está quedando 8 electrones en el orbital D. Esos 8 electrones en el estado excitado se van a aparear liberando un orbital T. Entonces, el platino en estado de oxidación 2 cuenta con 4 orbitales híbridos de sp2. Para poder formar estos orbitales híbridos ha tomado un orbital S, un orbital D y solamente 2 orbitales P. Esto forma una geometría plano cuadrada, que es esta que vemos acá, donde el ion central es el platino en estado de oxidación 2 y se va a combinar con 4 cloruros. Esta combinación, como hemos dicho, de acuerdo a la teoría del enlace de valencia, es un enlace covalente coordinado donde el cloruro es el que aporta el par de electrones y el metal es el que aporta los orbitales híbridos vacíos donde se van a alojar esos pares de electrones. Acá tenemos otro ejemplo, tenemos el ion diamin plata 1, tenemos la configuración electrónica de la plata y vemos que también es un caso especial donde va a perder el único electrón que tiene en el orbital S y nos va a quedar en el 4D nos quedan 10 electrones que ya están todos apareados. Entonces, como la plata necesita combinar solamente 2 moléculas de amoníaco, entonces va a tomar un orbital S, un orbital P y va a formar 2 orbitales híbridos sp. Esto le va a conferir una geometría lineal, que es lo que vemos acá, donde tenemos en el centro al ion plata y en los extremos tenemos a los amoníacos formando un enlace covalente dativo. Entonces, acá podemos ver un pequeño resumen de los distintos complejos de acuerdo a la teoría del enlace de valencia. Vemos que la hibridización de los orbitales atómicos puros del metal son los que le va a dar la geometría a ese complejo.
cuánto va a hibridizar o qué hibridación va a tomar el metal está asociado también a la capacidad de ligar a una determinada cantidad de ligandos. Por ejemplo, en el caso de la geometría lineal, se produce esta hibridación sp con el objetivo de obtener dos orbitales híbridos de igual energía para alojar a dos ligandos. Entonces, el índice de coordinación es 2, porque va a tener dos ligandos. Entonces, así también vemos que en el caso de una tetraédrica, donde el átomo central tiene que ligar con 4 ligandos, entonces como necesita 4 orbitales, va a tener la hibridación sp3, o sea, así obtiene 4 orbitales de igual energía, y esto me está indicando que el índice de coordinación es 4. Al igual que el plano cuadrado, que también tiene índice de coordinación 4, o sea, el metal va a hibridizar de tal forma que va a generar 4 orbitales híbridos de igual energía. En el caso del octaédrico, vemos que el metal, como tiene que alojar a 6 ligandos, o sea, su índice de coordinación es 6, lo que va a hacer es tomar los orbitales atómicos puros y va a formar 6 orbitales híbridos de igual energía, que son los D2sp3. Entonces ahora le vamos a poner un ejemplo a cada uno de estas geometrías, y ahí vemos como dependiendo de cada metal, vemos que presenta un tipo especial de coordinación, y para poder alojar a los ligandos va a hibridizar sus orbitales atómicos. En este caso, para tener una geometría lineal, geometría tetraédrica, plano cuadrada y octaédrica. Entonces, ahora vamos a entrar a la teoría del campo cristalino. Recién, la teoría del enlace de valencia, ¿qué es lo que principalmente nos podía explicar? Es la forma, la geometría del complejo. Pero la teoría del enlace de valencia no puede justificar las propiedades magnéticas y tampoco la presencia de color dentro de estos complejos, o cómo el complejo, dependiendo del ligando, va a cambiar las propiedades magnéticas y va a cambiar las propiedades de coloración. O sea, va a tener un color diferente dependiendo del ligando. Entonces, para eso surge la teoría del campo cristalino, que nos va a explicar estas dos propiedades importantes, que es el magnetismo y es el color. ¿Qué es lo que dice la teoría del campo cristalino? A diferencia de la teoría del enlace de valencia, donde considera que la unión entre el metal y los ligandos se realiza por un enlace covalente dativo, en este caso va a considerar que la unión entre el metal y los ligandos es por una interacción electroestática, es decir, cargas positivas del metal y cargas negativas de los ligandos. Los ligandos hemos dicho que pueden actuar como bases de Lewis, y eso se debía al par de electrones no enlazantes que posee el ligando. Entonces ahí tenemos cargas electroestáticas negativas que proviene del ligando por ese par de electrones no enlazantes, y carga positiva del ion central. Ahora, estos ligandos van a producir un desdoblamiento en los orbitales del metal. Entonces ya estamos viendo que la formación de complejos se da principalmente en metales de transición, porque son estos los que tienen los orbitales d. Entonces acá vemos un esquema donde tenemos los orbitales d, que son
5 orbitales de igual energía. En la teoría del campo cristalino, en la presencia de los ligandos produce un desdoblamiento de los orbitales d, generando dos niveles de energía diferentes que son los orbitales T2G y los orbitales EG. Acá tenemos los orbitales d. Fíjense que en la parte inferior tenemos los orbitales DXY, DXZ, DYZ. Y en la parte superior tenemos los orbitales dx cuadrado y cuadrado, dz cuadrado. Entonces, vamos a ver cómo la proximidad de los ligandos va a afectar a esta formación de nuevos orbitales a través del desdoblamiento de los orbitales B. Vemos que en el caso de los orbitales que están en el eje, vemos como los ligandos se acercan sobre el mismo eje donde se encuentra la nube de electrones. Entonces, esta interacción entre los electrones del ligando y los electrones que tienen los orbitales d produce una pequeña interacción negativa por repulsión de los electrones y esto hace que estos dos niveles tengan mayor energía que los orbitales d. Por el contrario, vamos a ver la situación de los orbitales que se encuentran de menor energía. Fíjense que los ligandos se van a acercar por las caras donde no se encuentran los electrones, la nube de electrones, por eso tiene menor interacción con ellas, no hay una repulsión de cargas y es mucho más estable que los orbitales d. Entonces, ahora frente al desdoblamiento de los orbitales d, que ya hemos dicho que se produce por el acercamiento de los ligandos, vamos a ver que este desdoblamiento nos da, como hemos dicho anteriormente, el origen de dos niveles de energía, uno menor que los orbitales d, que vamos a poner un resaltador, un puntero. Acá observamos que estos tres orbitales, que son los T2G, tienen menor energía que los orbitales d. Hemos dicho que eso se debía a la forma en que se acercaba el ligando, que tenía menor interacción con los orbitales, con la nube de electrones de los orbitales d, y acá vemos los EG que tienen mayor energía. La diferencia entre los EG y los T2G es un delta octaédrico. ¿Por qué delta octaédrico? Porque este tipo de interacción se produce en un entorno octaédrico, es decir, cuando el metal va a tomar 6 ligandos. Entonces, esa diferencia, ese delta octaédrico, representa a la cantidad de energía que existe entre el orbital T2G y el orbital EG. Es decir, por arriba del baricentro, es decir, vamos a tomar la línea media de los orbitales d como baricentro, a partir de ahí hacia arriba 3/5 del delta octaédrico corresponde a los orbitales EG y 2/5 por debajo de la línea media vamos a tener a los T2G. Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos puntuales de cómo afecta este desdoblamiento de los orbitales d. Para eso vamos a tomar al cromo 2+ y al manganeso 3+.
Entonces vemos la configuración electrónica del manganeso, que tenemos 2 electrones en el orbital S y tenemos 3 electrones en el orbital D. Como es manganeso 3+, significa que el manganeso ha perdido 3 electrones. ¿Cuáles son los electrones que va a perder el manganeso? Los primeros que va a perder son los del orbital S, es decir, estos 2 electrones, y después va a perder un electrón del orbital D. Por eso es que queda D4. ¿Bien? Ahora vemos en el caso del cromo. El cromo tiene una configuración especial donde tenemos un electrón en el S y tenemos 5 electrones en el D. Como es cromo 2, entonces pierde ese electrón del S y va a perder un electrón del D. Entonces, en ambos casos nos queda una configuración D4. Ahora vamos a ver cómo esos 4 electrones en el orbital D se van a acomodar ahora en una situación de campo fuerte o de campo débil. Voy a poner todo, así lo podemos analizar en conjunto. Si yo tengo, como en este caso hemos dicho, del cromo 2 y el manganeso 3, hemos dicho que están ambos en situación de D4. Es decir, que en el orbital D tiene 4 electrones. Si tenemos 4 electrones en el orbital D, cuando se produce el desdoblamiento de los orbitales D, vamos a ver que existen 2 posibilidades, una situación de campo fuerte y una situación de campo débil. ¿A qué hace referencia esto de campo fuerte y campo débil? Es la diferencia de energía que existe entre los orbitales T2G y el eje. En el primer caso, ese salto de energía es un salto grande, entonces delta octaédrico es grande. En el segundo caso, el salto entre el orbital T2G y el orbital EG es un salto pequeño, o sea, hay poca diferencia de energía entre estos orbitales. Entonces, repasando el concepto, campo fuerte es cuando un delta octaédrico es grande. El salto entre el nivel inferior T2G y el eje es grande. Situación de campo débil es cuando delta octaédrico es pequeño, es decir, el salto entre el orbital T2G y eje es pequeño. Entonces, si tenemos una situación de un orbital donde tenemos orbitales D con 4 electrones, si estamos en presencia de campo fuerte, ¿cómo se van a alojar esos 4 electrones? Vamos a ir colocando de a uno los electrones. Acá un electrón, 2 y 3. Cuando llegamos al cuarto electrón, ese electrón tiene que definir si se va a alojar en los orbitales T2G o va a saltar al orbital EG. En el caso de campo fuerte, como el salto energético es muy grande, el electrón va a quedar sobre los orbitales de menor energía, pero se va a parear. ¿Esto qué propiedades me da? Fíjense en que ahora tenemos 2 electrones desapareados, entonces este número 2 que vemos acá, n igual a 2, hace referencia a la cantidad de electrones desapareados. Cuando vemos la situación de un D4 aquí abajo, cuando estamos en presencia de campo débil, ponemos los 3 electrones y cuando llega al cuarto, el cuarto electrón tiene que definir si va a aparearse en un orbital T2G o va a saltar a un orbital de mayor energía EG. Como en el caso de campo débil, el salto energético es pequeño, el electrón va a saltar a un orbital superior. En conclusión,
observen que en un campo débil vamos a tener 1, 2, 3, 4 electrones desapareados. Entonces, N es igual a 4. Fíjense entonces, cuando estamos en presencia de un campo fuerte es cuando tenemos bajo spin. ¿Qué significa? Que tenemos solamente 2 electrones desapareados. En cambio, cuando tenemos campo débil, tenemos un alto spin. ¿Por qué? Porque los electrones van a tratar de ocupar cada uno un orbital. Entonces tenemos 4 electrones desapareados. Ahora vamos a ver otra situación. En este caso vamos a ver una configuración de 5. Vamos a tomar al manganeso con estado de oxidación 2. Veamos acá el manganeso. Esta es su configuración electrónica. Cuando pierde 2 electrones, esos 2 electrones los va a perder del orbital S. Entonces me van a quedar los 5 electrones en el orbital D. Vamos a observar qué pasa con el hierro 3. El hierro, que tenemos acá su configuración, si pierde 3 electrones, primero va a perder los 2 del S y después va a perder un electrón del D. Entonces también me va a quedar como D5. Entonces acá tenemos 2 ejemplos de metales con distintos estados de oxidación que me dan como resultado 5 electrones en los orbitales D. Entonces ahora vamos a ver cómo una configuración de 5 se van a acomodar estos electrones en una situación de campo fuerte o una situación de campo débil. Entonces ahora hemos dicho que teníamos 5 electrones, 1, 2, 3, 4 y 5. Estos 5 electrones, como vemos acá, en una situación de campo fuerte, primero vamos a colocar 1, 2, 3 electrones. Cuando llega al cuarto, frente a un delta octaédrico grande, la tendencia va a ser a aparearse en vez de saltar a un orbital de mayor energía. Entonces esto me queda como resultado solamente un electrón desapareado, por eso N es igual a 1. Frente a una situación de campo débil, los 5 electrones, como el salto energético es pequeño, entonces cada electrón va a tomar un orbital. Esto me va a producir entonces 5 electrones desapareados, entonces N es igual a 5. Es decir, en una situación de una configuración de 5 frente a un campo fuerte, me va a producir solamente un electrón desapareado y frente a situación de campo débil vamos a tener 5 electrones desapareados. Es decir, campo fuerte, bajo spin, campo débil, alto spin. Ahora vamos a ver cómo podemos calcular el momento magnético a partir de la cantidad de electrones desapareados. Acá tenemos la fórmula del momento magnético, que es mu, que es igual a raíz de n, entre paréntesis n más 2. N son los números de electrones desapareados. Entonces, cuanto mayor cantidad de electrones desapareados tengamos, fíjense acá ya están los cálculos hechos, cuanto mayor cantidad de electrones desapareados, mu va a ser mucho, o sea, el momento magnético va a ser mucho mayor. Entonces, ¿dónde vemos que afecta más la situación de campo débil o campo fuerte? Es cuando tenemos en los orbitales D 4, 5, 6 y 7 electrones. ¿Por qué en estas configuraciones es donde va a afectar más el campo si es el ligando
me produce campo fuerte o campo débil, porque acordémonos que la mayor o menor distancia entre los orbitales T2G y EG, o sea, el delta octaédrico, esta energía va a depender de la fuerza que tenga el ligando. Hay ligandos que tienen mucha fuerza y van a producir un gran desdoblamiento del campo, y ligandos que tienen poca fuerza van a producir pequeño desdoblamiento del campo. Ahora, cuando tenemos situación de de electrones, o sea, configuraciones D4 hasta D7, fíjense, si nosotros tenemos una situación de D4 es cuando comienza a afectar la diferencia de energía entre los dos orbitales, porque si con un D3 llegamos a cubrir los orbitales de menor energía. En el cuarto electrón es donde, si tenemos una situación de campo fuerte, el electrón que va a hacer va a parearse. Ahora, si tenemos una situación de campo débil, este electrón lo que va a hacer es tomar un orbital de mayor energía. Lo mismo pasa hasta que llegamos a la configuración de 7. O sea, si tenemos un campo débil, lo primero que va a hacer es llenar los 5 orbitales, después vamos a tener 7 y 8, perdón, 5, 6 y 7, entonces en un D7 me va a quedar, vamos a ver que tenemos 5 electrones en el orbital T2G y vamos a tener 2 electrones en el orbital EG. Ahora, si tuviéramos una situación de un D8, ya a partir en lo que es D8, D9 y D10, no hay diferencia. ¿Por qué? Acá en un D7 hemos dicho, si tuviéramos un campo débil, se va a tratar los electrones de ocupar primero los orbitales que están desocupados y después recién aparearse. Ahora, supongamos que un D7 en este momento se encuentra frente a un campo fuerte. Si es un campo fuerte, entonces lo primero que va a hacer es, vamos a colocar 3 electrones y los otros 3, antes de saltar, va a aparearse y recién el séptimo electrón va a tomar un orbital de mayor energía. Fíjense que en este caso tendríamos más, o sea, hace un rato teníamos 5 electrones en el T2G, ahora tenemos 6 electrones en el T2G y tenemos 1 en el EG. Entonces, cuando llegamos a una situación de un D8, esto no va a importar si es campo fuerte o campo débil, siempre la única forma de acomodarse va a ser esta. Entonces, ¿dónde es que se nota con mayor importancia la formación de campo fuerte y campo débil? Son con las configuraciones D4, D5, D6 y D7. Ahora hemos dicho que el desdoblamiento del campo va a depender del ligando. Hay ligandos que producen mayor desdoblamiento del campo y hay otros que producen menor desdoblamiento del campo. En este caso tenemos dos complejos que están formados por un mismo ion central, o sea, el hierro en estado de oxidación 2. Acá fíjense que no nos queda duda que el hierro tiene estado de oxidación 2 porque el agua es neutra, entonces esas dos cargas positivas del complejo pertenecen al estado de oxidación del hierro. Acá tenemos 3 grupos cianuro, cada uno con una carga negativa. Como nos quedan 4 cargas negativas fuera del corchete, implica que se han compensado 2 cargas con el hierro. Entonces, en este caso vemos que los dos complejos están formados por hierro 2 y que lo que va a cambiar solamente es el ligando.
el agua, ya vamos a ver en la serie espectroquímica, el agua es ligando de campo débil y el cianuro es ligando de campo fuerte. Eso nos va a decir que cuando tengamos agua, el delta octaédrico va a ser pequeño, cuando tengamos cianuro, el delta octaédrico va a ser grande. Ahora, si nosotros no sabemos de antemano si ese ligando es de campo fuerte o de campo débil, ¿cómo podemos hacer para descubrirlo? En este caso podemos utilizar una balanza magnética. Estas balanzas magnéticas lo que hacen, nosotros colocamos la sustancia, mide el momento magnético y nos devuelve un resultado. Acá, por ejemplo, nos están diciendo, tenemos un complejo de hierro 2, que es yo me fijo en la tabla periódica, veo que el cobalto con estado de oxidación 2 me da que es una configuración de 7, donde tengo 7 electrones en el orbital D. Pero no sé cómo se van a alojar esos 7 electrones, si es de campo fuerte o de campo débil. Tengo un complejo específico y lo que voy a hacer a ese complejo, le voy a medir su momento magnético. El momento magnético experimental me dicen que es de 4 magnetones de Bohr. Entonces, ¿cómo puedo saber yo que es de campo fuerte o de campo débil? Lo que voy a hacer es comparar el resultado experimental con la deducción teórica. Si nosotros estuviéramos a partir de un D7 en situación de campo débil, vemos cómo se alojan, lo pongamos acá en el ejemplito que tengo acá arriba, un D7 en campo débil lo que va a hacer es, primero va a colocar los 3 electrones en el nivel inferior y los otros electrones van a preferir saltar al eje. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Una vez que ya cada electrón tiene su orbital, el sexto electrón va a tener que aparearse y el séptimo también. Entonces, en una situación de campo débil, fíjense en que la configuración electrónica del complejo me queda T2G con 1, 2, 3, 4, 5 electrones. ¿Ven? T2G, 5, que son los 5 electrones en los orbitales T2G, y tenemos 2 electrones en los orbitales EG. Eso es una configuración que corresponde a campo débil. Fíjense en que en esta configuración vamos a tener 1, 2, 3 electrones desapareados, o sea, N es igual a 3. Reemplazando el valor de N dentro de la fórmula para calcular el momento magnético, me da que el momento magnético es igual a 3,87 magnetones de Bohr. Ahora veamos estos D7, ¿cómo sería en el caso de un campo fuerte? Si es campo fuerte, entonces vamos a colocar primero los 3 primeros electrones. Cuando llega al cuarto, al ser de campo fuerte, no va a saltar a un orbital de mayor energía, sino que se va a aparear. Una vez que ha apareado los 6 electrones, el séptimo es el que va, ya al no tener más orbitales desocupados ni poder aparearse, va a pasar a uno de mayor energía. Entonces, ¿cómo queda la configuración electrónica del complejo en una situación de campo fuerte? Y vemos que tenemos 6 electrones en el T2G y tenemos un electrón en el eje. Esto nos está diciendo que solo tenemos un electrón desapareado, o sea, N es igual a 1. Hacemos el cálculo del momento magnético y nos da que es igual a 1,73. Entonces, estos son cálculos considerando las dos situaciones, una de campo fuerte y otra de campo débil. ¿Cómo definimos cuál es la situación de este complejo? Y comparando con el valor experimental. Si el valor experimental me dice que es 9 magnetones de Bohr, nos fijemos que para la situación de campo débil
nos daba que el momento magnético es aproximadamente igual a 4, mientras que para campo fuerte teníamos es aproximadamente igual a 2. Es decir, me quedo con la situación de campo débil, ya que coincide el valor calculado con el valor experimental. ¿Bien? Entonces, nosotros a partir de la teoría del campo cristalino vemos cómo podemos corroborar una propiedad magnética que es experimental con cálculos teóricos. Aquí tenemos la serie espectroquímica. Esta serie acomoda a los ligandos de acuerdo a su fuerza para poder desdoblar el campo. Es decir, que vamos a encontrar en esta primera parte los ligandos que tienen menor fuerza para desdoblar el campo, y acá vamos a encontrar los ligandos que tienen mayor fuerza para desdoblar el campo. Esta serie espectroquímica la consigue en forma experimental bajo un mismo metal, se va probando los distintos ligandos y se observa cuáles producen mayor o menor desdoblamiento del campo. Acá vamos a poner ejemplos de cómo esta serie espectroquímica va a ir desdoblando cada una de estas moléculas, cómo va a desdoblar el campo. En este caso vemos que los ligandos de campo débil, que son los complejos de alto spin, vamos a encontrarlos que son los que desdoblan menor el campo. Mientras que los ligandos de campo fuerte, que son los complejos de alto spin, son los que desdoblan más el campo. Acá vamos a tomar una situación en la cual el complejo va a tomar como ligando al agua. Acá tenemos el complejo de níquel 2 que tiene 6 moléculas de agua. O sea, es el ion hexaacuo níquel 2. Vemos que el agua, dentro de la serie espectroquímica, habíamos visto que el agua, acá vemos que el agua está prácticamente en el medio de la serie, y vamos a ver que a partir de los ligandos que están a la derecha de ella tienen mayor fuerza que el agua para desdoblar el campo. Entonces, para seguir este ejemplo, vamos a tener el complejo formado por el mismo metal, solo que ahora en vez de tener 3 moléculas de agua, tiene 3 moléculas de amoníaco. Entonces, el complejo es el ion hexaamin níquel 2. Y vamos a observar un tercer complejo, que también es a partir del níquel 2, pero ahora tiene 3 moléculas de etilengdiamina. ¿Se acuerdan que hemos dicho que cada molécula de etilengdiamina coordina en 2 posiciones? Entonces, 3 moléculas de etilengdiamina ocupan las 6 posiciones de coordinación. En este caso, entonces tenemos al ion trietilendiamina níquel 2. Vemos que según su posición dentro de la serie espectroquímica, vemos que el agua es el que produce menor desdoblamiento del campo, mientras que el amoníaco produce un mayor desdoblamiento y la etilendiamina mucho mayor que el amoníaco. Ahora, vamos a ver cómo es que la teoría del campo cristalino nos puede explicar la formación de color. En este caso vemos que tenemos representado el desdoblamiento de los orbitales D, tenemos los orbitales de menor energía y los de mayor energía. Cuando impacta un fotón sobre el electrón, esa energía lo que hace es excitar a ese electrón, el cual va a saltar a un nivel energético superior. Cuando ese electrón regresa a su nivel fundamental, va a liberar
una determinada cantidad de energía que corresponde a ese delta octaédrico. Esta energía se la va a observar como una longitud de onda. Veamos acá cómo relacionamos energía con longitud de onda. La energía, por definición, es igual a h por ni. H es la constante de Planck. Ni es la frecuencia. Ni, a su vez, por definición, es la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Entonces, en conclusión, tenemos que la longitud de onda es inversa a la energía. ¿Qué energía? Este delta octaédrico, hemos dicho, es una diferencia de energía. Entonces, acá vamos a ver, acá tenemos un espectro donde tenemos longitudes de onda relacionadas a la frecuencia, que a su vez estamos hablando en forma entre frecuencia y energía, la relación es directa. Y longitudes de onda que se da en forma indirecta, o sea, lo contrario. Cuando veamos acá el caso de mayores energías, o sea, acá está puesto como frecuencia, pero acá tenemos las mayores energías y acá tenemos menor energía. Ahora, en la zona donde tenemos mayor energía, fíjense en que las longitudes de onda son pequeñas, mientras que en la zona donde tenemos menor energía, las longitudes de onda son grandes. Entonces, para tratar de imaginarnos cómo afecta o cómo es esta relación entre la energía y la longitud de onda, fíjense en las ondas de radio, son ondas de gran longitud de energía y nos rodea constantemente y esas ondas tienen baja energía, o sea, no nos afecta, son de gran longitud de onda y de baja energía. En cambio, fíjense, de este lado del gráfico tenemos la radiación ultravioleta, es decir, cuando tenemos, ustedes, ¿dónde han sentido esta palabra? Cuando hablamos de la radiación del sol, que presenta radiación ultravioleta. Esta radiación tiene longitudes de onda pequeña que involucran grandes energías. Esto, cuando a nosotros siempre nos están diciendo cuídense de la radiación ultravioleta, y sí, efectivamente, al ser de onda, de pequeña longitud de onda, tiene una gran energía. Entonces, la penetración por esa pequeña longitud de onda permite llegar hasta el núcleo de las células. Entonces, tiene tanta energía que puede dañar el núcleo celular y por eso puede producir en algunos casos ese daño, la formación de un cáncer o algún daño en las células epiteliales. Entonces, vamos a ver que la relación importante en este caso es que la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda. Cuando tenemos grandes longitudes de onda, pequeña energía, pequeña longitud de onda, gran energía. En el medio de este gráfico vemos que se encuentra el rango del visible, de la luz visible. El rango de la luz visible va desde 400 hasta 700 nanómetros. Las longitudes de onda que se encuentran entre 400 y 700 nanómetros están dentro del rango que el ojo humano puede diferenciar y ve colores. Fuera de ese rango, o sea, longitudes de onda menores de 400, el ojo no percibe color. Y en longitudes de onda mayores a 700, el ojo tampoco percibe color. Entonces, cuando nosotros observamos una sustancia que es coloreada, significa que la longitud de onda que transmite esa sustancia está entre 400 y 700 nanómetros. En este caso estamos hablando de compuestos coloreados, es decir, que
esta diferencia de energía, o sea, este delta octaédrico que está asociado a una determinada longitud de onda, esa longitud de onda va a estar entre 400 y 700 nanómetros. Ahora, ¿se acuerdan de este gráfico que hemos visto recién? No solo veíamos en el gráfico cómo el desdoblamiento del campo se producía de acuerdo al ligando, según la serie espectroquímica. Habíamos dicho que el agua era el ligando de menor fuerza, entonces desdoblaba menos el campo, mientras que la etilendiamina era el ligando de mayor fuerza y desdoblaba más el campo. Ahora, esto también se asocia al color de estos complejos. Estos colores que hemos puesto acá no son al azar, sino que corresponde al color real de ese complejo. El ion hexa-aquo-níquel 2 es de color verde, el ion hexa-amin-níquel 2 es de color azul y el ion trietilendiamina-níquel 2 es de color violeta. Entonces, la coloración, hemos dicho, se debe a las longitudes de onda. Y estas longitudes de onda las podemos asociar a la energía, o sea, a este desdoblamiento, a este delta octaédrico, que es una energía entre los orbitales de menor energía con los orbitales de mayor energía. Entonces, nosotros como experimentalmente, fíjense que nosotros no podemos calcular, o sea, no podemos medir la diferencia de energía, o sea, este delta octaédrico no lo podemos medir en forma directa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a medir longitudes de onda y vamos a calcular la energía que está asociada a esa longitud de onda. Para eso, fíjense en este gráfico, nosotros lo que vamos a utilizar es un espectrofotómetro. En un espectrofotómetro se coloca la sustancia que se va a medir. Esta sustancia se le va a incidir longitudes de onda y la sustancia va a absorber las longitudes de onda que sean correspondientes a ella. Y las que no absorbe es la que transmite. Entonces, acá vamos a observar, esto es un círculo cromático y vemos que si la sustancia que nosotros observamos de color verde, que es este complejo, si vemos verde, quiere decir que la sustancia absorbe entre las longitudes de ondas del color complementario, es decir, del rojo. Entonces ponemos esta sustancia en el equipo y el equipo nos devuelve esa sustancia absorbe, en este caso este complejo, absorbe a 720 nanómetros, que como observamos, 720 está en el rango del rojo, es decir, el color complementario al verde. Entonces, cuando la sustancia, nosotros en este caso, este complejo, lo vemos de color verde, lo colocamos en un equipo, en un espectrofotómetro y me devuelve que la longitud de onda que absorbe es de 720 nanómetros. Si nosotros hacemos la misma medición para los otros dos complejos, vemos en el caso del ligando amoníaco, la coloración del complejo es azul. Entonces observamos si el complejo es azul, quiere decir que la sustancia absorbe en el color complementario, o sea, en el rango del naranja, y vemos que el naranja va de aproximadamente 780 a 650, que es el caso de este complejo. Ahora, cuando vemos de color violeta el complejo, eso me está indicando que absorbe, si veo violeta, absorbe en el color complementario, que es en este caso 565 nanómetros, que vemos que está en el rango del amarillo. Ahora, teniendo estas longitudes de onda, nosotros podemos calcular la energía asociada a esa longitud de onda. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Porque H es la constante de Planck, que es un valor numérico, C es la velocidad de la luz, entonces todo esto es un número, lo convertimos de acuerdo a si trabajamos en nanómetros, en metros, y
vamos a sacar el valor de la energía. Ahora, veamos si, como hemos dicho hace un rato, la relación es inversa entre la longitud de onda y la energía. Y vemos que es así. Cuando tenemos deltas octaédricos grandes, vemos que es el caso donde tenemos menor longitud de onda. Cuando tenemos delta octaédrico pequeño, es donde tenemos mayor longitud de onda. Entonces, de esta forma vemos cómo un mismo metal, en este caso el níquel, en estado de oxidación 2, a medida que se va combinando con distintos ligandos, va cambiando de color. ¿Y a qué se debe el color? Hemos dicho que se debe al salto que se produce del electrón cuando pasa de un nivel inferior a otro superior. Entonces, ese salto energético me devuelve una determinada longitud de onda y vemos que eso es lo que vamos a observar nosotros como color. Cuanto mayor sea el desdoblamiento, en este caso vamos a ver que la sustancia va a pasar a un color violeta. Cuando el desdoblamiento sea más pequeño, tenemos el complejo de color verde y en una situación intermedia tenemos el complejo de color azul. Entonces, con esto podemos concluir que nos permite poder predecir las propiedades magnéticas y de color que presentan los complejos. No así, esto no lo puede hacer la teoría del enlace de valencia, pero la teoría del enlace de valencia me explica perfectamente la forma geométrica del complejo. Es decir, cada una de estas dos teorías va a tener fortaleza en determinados aspectos para explicar el comportamiento o la forma de los complejos. Muchas gracias.